tema del que nos hablará es la endohepatología en la evaluación de la hipertensión portal. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Graciela. Y antes de iniciar, agradecer a los organizadores del curso de precongreso por la oportunidad que me dan de compartir con ustedes esta breve charla. Entonces, vamos a hablar de lo que es un concepto relativamente nuevo, que es la endohepatología, y voy a enfocarme un poco más hacia lo que es el terreno de la evaluación de la hipertensión portal. Sin embargo, hablando específicamente del concepto de la endohepatología, es un concepto nuevo, pero las raíces de este concepto vienen desde hace mucho tiempo. Y esto quiere decir que las herramientas endoscópicas con las que contábamos antes de que hubiera tantos avances tecnológicos en cuanto a los dispositivos y en cuanto a los equipos de endoscopía, es lo que aplicábamos en nuestros pacientes hepatópatas, que era embolizarlos con cianoacrilato en presencia de varices gástricas o realizar una ligadura electiva en algún momento con un paciente con varices grandes. Si bien el concepto de la endopatología ha crecido durante la última década, vean, aquí les muestro todo el escenario en donde se está enfocando la evaluación del ultrasonido endoscópico sobre todo, aunque también se incluye un poco la parte de lo que es colangioscopía y CEPRE, pero vean todas las maravillas que se pueden hacer actualmente con el ultrasonido endoscópico. Les mostraré alguna evidencia muy breve en cuanto a la evaluación de biopsia hepática por ultrasonido endoscópico, el manejo de las varices gástricas con embolización tanto por cianoacrilato y agregándole coils para tener un mejor control del sangrado, y evidentemente también podemos medir la presión portal. Entonces, recordando un poco este concepto de lo que era la evaluación del gradiente venoso portal hepático, la manera convencional es por cateterismo transyugular. Recordemos que la evaluación de la presión portal desde la época de los 60, la técnica inicial fue evaluación directa de la presión portal por vía transhepática, lo cual pues obviamente aumentaba mucho las complicaciones del paciente, sobre todo desde el punto de vista hepatópata y con coagulopatía. De ahí se derivó la técnica que es la que usamos actualmente, que es la evaluación por cateterismo transyugular. Sin embargo, sabemos que esta técnica tiene sus limitaciones, aunque sabemos bien que es una de las mejores herramientas que podemos utilizar para predicción de riesgo de sangrado, resangrado, mortalidad, indicación de TIPS, ¿no? Entonces, la fortaleza del gradiente sigue siendo muy importante en el escenario del paciente con cirrosis. No así que es una herramienta poco accesible y poco disponible y que requiere pues varios insumos, el uso de la sala de angiografía y estas cuestiones. Ahora, hablando de lo que es la evaluación del gradiente por ultrasonido endoscópico, lo que podemos ver es en la imagen superior les muestro el catéter que se utilizaba o que se utiliza, bueno, en los catéteres para la evaluación por vía transyugular. Si vemos, una de las principales ventajas que nos puede ofrecer el ultrasonido endoscópico es que finalmente la presión enclavada o la presión que se toma de la vena suprahepática con el balón inflado es una presión de cierta forma indirecta, y sabemos que hay etapas iniciales en donde empieza el fenómeno de hipertensión portal en donde puede haber un predominio de un componente presinusoidal, y este componente presinusoidal no se estima con el gradiente, con la técnica de el cateterismo transyugular. Si vemos con el ultrasonido endoscópico, lo que hacemos es puncionar directamente la vena suprahepática y puncionar directamente la porta, y con esto quitamos ese factor que nos puede llegar en algún momento a meter ruido, que es la presión presinusoidal. Este es el dispositivo con el que contamos actualmente. Este dispositivo fue aprobado por la FDA en el 2020 y es un manómetro digital compacto, es muy pequeño, y esto se conecta a la aguja de ultrasonido endoscópico y con eso podemos llevar a cabo las mediciones. Ahora, esta evaluación de la presión portal, los primeros estudios se hicieron en animales, y les muestro aquí este estudio que es del 2016, en donde incluyeron a modelos animales
y compararon la técnica convencional, que es el cateterismo por radiología de intervención, y por ultrasonido endoscópico. Y como pueden ver, las correlaciones son prácticamente perfectas, cercanas al 1, con respecto a la estimación de los vasos, de los gradientes y de las presiones tanto en arterias como en venas. De ahí empiezan a surgir ya los primeros estudios. Este es del mismo grupo que inició con la descripción de los casos en animales. Incluye a 28 pacientes ya humanos, y ya lo que podemos ver en este resultado es que, número uno, el procedimiento, lo primero que se quería comprobar es que era seguro y que no tiene efectos adversos serios o importantes. La tasa de efectos adversos reportados en estos periodos de estudios es cercana al 2%, y ese porcentaje se ha mantenido hasta la fecha. Y como pueden ver en la tabla de abajo, cómo se distribuyen los valores del gradiente de acuerdo a las características clínicas que presenta el paciente, tanto desde el punto de vista de la presencia de varices y del gradiente, cómo va migrando conforme avanzan las características clínicas de los pacientes. Se presentaron hace un par de años en la Semana Nacional de Enfermedades Digestivas un par de estudios muy interesantes que ya son estudios que se están haciendo multicéntricos. Estos son estudios realizados en Estados Unidos, y como podemos ver, se intenta correlacionar las variables clínicas con la presencia de hipertensión portal clínicamente significativa. Como podemos ver, era esperado obviamente que a mayor evaluación o elevación del gradiente se obtienen pues variables clínicas que están más asociadas con la presencia de hipertensión portal. Si bien podemos ver en la parte de abajo que la correlación entre los marcadores no invasivos es pues un poco deficiente. Sin embargo, recordemos que estamos evaluando una técnica que es bastante precisa si tomamos en cuenta la evidencia de los estudios previos que ya les comenté. Y este es otro estudio en el que ya hacia esta parte se está moviendo la endopatología, en el que simultáneamente se realiza la medición de la presión portal por ultrasonido endoscópico y a la par se realiza biopsia hepática. Y vean cómo se distribuyen los valores de fibrosis conforme va aumentando el gradiente, lo cual era esperado, pero la intención de mostrarles este estudio es que se están haciendo ya procedimientos de forma simultánea: evaluación de presión portal más ultrasonido endoscópico. Y este es otro estudio en el que también se evaluaron las dos maniobras, la evaluación de la presión portal, y también se realizó biopsia hepática. Y vean, cuando se compara con la elastografía y cuando se compara con el FIB-4, el comportamiento es muy similar, los resultados son bastante reproducibles. No así, por ejemplo, para el MAFLD score, que bueno, ahí se movió un poquito esa diapositiva. Y vean, nuevamente se confirma que a mayor gradiente se observa, se van moviendo los pacientes hacia estadios avanzados de fibrosis o cirrosis. Ahora, la pregunta más importante de todo esto es, bueno, ¿a quién le vamos a hacer este gradiente? ¿Esto es para todos? Esa pregunta todavía no tiene respuesta. Creo que tenemos que trabajar mucho en ver cuál es la población en la que realmente se va a beneficiar de aplicarle este tipo de procedimientos. Este es un estudio bastante interesante, y vean, eran pacientes que iban a trasplante renal y tenían sospecha de que tuvieran alguna alteración ahí hepática. Los metieron a la estimación de gradiente por ultrasonido endoscópico y vean cómo cambia la conducta terapéutica. Digo, es una población muy pequeña y muy seleccionada, pero vean, de la sospecha clínica, uno de ellos acabó siendo cirrótico y fue llevado a trasplante en bloque, tanto hepático como renal. Aquí les muestro la técnica que usamos para la estimación del gradiente. Vamos a ver si corre. Entonces, este es un ultrasonido endoscópico, y lo que estamos viendo es buscar el vaso suprahepático. Una vez que se localiza la vena suprahepática media, se realiza una punción directa sobre la vena y ya está conectado el manómetro, y el manómetro lo dejamos ahí unos 10 segundos. Se hacen 3 mediciones igual que en el gradiente transyugular, y se instila solución salina para lavar algún coágulo que haya quedado en la luz de la aguja, y nos retiramos, buscamos la vena porta, realizamos
punción directa de la vena porta y nuevamente realizamos las 3 maniobras y al final de cuentas promediamos. Vean, ahí estamos tomando la presión directa de la vena porta y la aguja es un calibre 25, es una aguja muy delgada, entonces la probabilidad de complicaciones es baja y la indicación es exactamente igual que la de un paciente al que vamos a meter para un cateterismo transyugular. Esto quiere decir, el INR debe estar por debajo de 1.5 y las plaquetas arriba de 50.000, no hay mayor tema con esa parte. Hablaré en los próximos minutos un poco acerca de lo que es la biopsia hepática y embolización con cianoacrilato y manejo de varices gástricas. Entonces, vean, es la fusión, vamos, de los conceptos endoscópicos y mucho más aterrizados ya a la endopatología. Las técnicas convencionales que conocemos hasta ahorita era la biopsia hepática percutánea, la vía transyugular en aquellos pacientes que tenían coagulopatía, y actualmente estamos haciendo las biopsias hepáticas por ultrasonido endoscópico. Este escenario de la biopsia hepática por ultrasonido es el que tiene más evidencia y las técnicas están mucho más estandarizadas. En el gradiente hay ciertas variaciones que puede haber, por ejemplo, la sedación, hay estudios que han demostrado que puede haber alteraciones en los resultados, en la estimación de la presión, dependiendo de la sedación que se le pone al paciente y todo esto. Esas respuestas todavía no las tenemos, pero es una técnica muy prometedora. Con respecto a la biopsia hepática, hay muchísima información, pero les voy a mostrar, ya hay varios metaanálisis publicados. Este es de los más importantes, fue el primer metaanálisis que salió. Y vean, aquí lo que les quiero mostrar es que el rendimiento diagnóstico es arriba del 93%. El número de espacios porta necesarios para que el patólogo pueda hacer un buen diagnóstico es arriba de 20 y esto se alcanzó arriba del 90%. La tasa de eventos adversos fue menor al 2%, lo cual es similar, y una de las ventajas que aporta este abordaje de biopsia hepática por ultraendoscópico es que no es dolorosa, y en las vías percutáneas la queja principal de los pacientes es el dolor después de la punción. Y bueno, en este estudio todavía se incluyeron el tipo de agujas para aspiración y para bloque celular, y evidentemente era esperado que cuando se aspira se obtiene menos bloque celular y los espacios portas pueden llegar a ser más limitados. Hablando actualmente de lo que es el ultrasonido y la biopsia hepática, sabemos perfectamente que tiene un buen rendimiento, es segura, la técnica ya está mucho más estandarizada, ya sabemos perfectamente qué tipo de agujas, hasta el número de pases, si tenemos que usar heparina o si tenemos que usar succión húmeda durante el momento de la toma de la biopsia. Y una parte muy importante es que sabemos que la biopsia, sea la ruta que sea, puede tener un error en el muestreo. Esto quiere decir, puede infraestimar el grado de fibrosis que tiene el paciente. Puede decir que es un F3, cuando en realidad el paciente por error de muestreo puede llegar a tener F4 ya en otras zonas del hígado. Y esta es una de las ventajas que aporta la biopsia hepática, porque lo que hacemos es puncionar el lóbulo hepático izquierdo y el lóbulo hepático derecho, y esto ya está reportado. Este error de muestreo que aportaba la biopsia percutánea mejora con el ultrasonido endoscópico de un 15% o baja hasta un 3%, lo cual es bastante atractiva esta técnica y, nuevamente les repito, no le genera molestias al paciente. Un par de diapositivas más acerca de lo que son el manejo actual de las varices gástricas. Si bien sabemos que son un dolor de cabeza para el patólogo y también para el endoscopista, sabemos que esta presencia de varices gástricas conlleva mayor riesgo de sangrado y mortalidad. Hay mucha evidencia de esto. Les muestro este estudio que es un multicéntrico y bastante interesante, en donde ya se está utilizando la técnica de cianoacrilato más colocación de coils. Y vean, los desenlaces son bastante buenos, el éxito técnico es del 100%, el éxito clínico es arriba del 88%, y los eventos adversos relacionados al procedimiento, la verdad es que son bajos. Si lo comparamos con el abordaje endoscópico convencional, son más altos los efectos adversos en abordaje endoscópico convencional que por ultrasonido.
Y además tiene la ventaja de que estamos viendo en tiempo real cómo embolizamos y cómo se ocluye, cómo deja de gastar el Doppler, el flujo que tiene el paciente por la circulación colateral que tiene. Desafortunadamente, en esta parte podemos ver en la tabla de la izquierda que hay mucha variabilidad tanto en la técnica, tipo de aguja, tipo de coils, cuántos coils, qué longitud deben de tener los coils. Pero bueno, todo eso se está moviendo hacia esta parte del manejo de varices gástricas y probablemente en algún tiempo más adelante podamos ver esto ya como un manejo convencional. Ahora, todo esto, ¿cuál es la aplicabilidad? Bueno, la aplicabilidad de esto justamente no es para todos los pacientes, pero aquellos pacientes que tengan alguna indicación específica, alguna sospecha alta de hepatopatía, justamente esta es la intención, es integrar la parte de la endopatología y es evaluar al paciente en una sola parada, ir por el líquido de ascitis, descartar PBE, ver si tiene varices o no. Recordemos que hay algunas varices que no perforan las paredes esofágicas, sobre todo en la parte gástrica. Podemos realizar elastografías, entonces vean, todo eso se puede hacer en un solo shot. ¿Qué es lo que está por venir? Bueno, actualmente se están corriendo algunos estudios que justamente en cuanto a la estimación del gradiente de presión venoso portal hepático, ¿cuál es el impacto de la sedación? Hay un solo estudio que ha demostrado que con dosis bajas de fentanilo, la variabilidad es prácticamente nula de la estimación de la presión portal. Se tiene que estandarizar la técnica, tanto de la embolización por coils como de la estimación del gradiente. Y también hay estudios en los que se está evaluando, igual que en algún momento se hace para ver si el paciente está respondiendo al beta bloqueador, si hay disminución de la presión portal, también se están haciendo, pero con ultrasonido endoscópico. Y una parte muy importante que seguramente nos meterá ruido es si es costo efectiva. Si tomamos en cuenta que podemos hacer 5 procedimientos de forma simultánea en estos pacientes, puede ser una ventaja. Y para llevar a casa la medición por ultrasonido es segura y es potencialmente más precisa, justamente por esta parte del componente peresinusoidal que excluye al cateterismo transyugular convencional. El ultrasonido puede ser diagnóstico y también se puede monitorizar la respuesta terapéutica de la presión portal. Puede combinarse con otros procedimientos y la medición del gradiente correlaciona con datos de descompensación y desenlaces clínicos, entonces puede ser una herramienta que la podemos integrar al manejo de los pacientes. Es necesario definir la relevancia clínica en estos escenarios y esto es bastante interesante porque sabemos que los pacientes con mast LD hay un porcentaje no despreciable, que es más o menos un 14-18%, que pueden ser considerados como generadores de hipertensión portal temprana en ausencia de fibrosis. Y me parece que esa es una parte en donde esta herramienta podría tener gran aplicabilidad, porque tenemos que ir a buscar esos pacientes que pueden generar hipertensión portal en etapas tempranas de hígado graso sin tener fibrosis significativa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación empezaremos con unas pláticas de tratamiento y un tema